Vermont suele imaginarse como un lugar sereno y estable, donde predominan la seguridad y los valores comunitarios. Sin embargo, detrás de la belleza, de sus bosques y pequeños pueblos, existe otra realidad: hombres y mujeres, sin techo, niños, que crecen en refugios y vidas truncadas por las drogas. I had a breakdown, alcoholic, I used to do drugs, and it just took a hold of me, and my family didn't want me around because I was drunk, getting drunk. La crisis no se muestra en enormes campamentos visibles, sino que se dispersa entre comunidades rurales, moteles y salas de emergencia. Es la combinación de falta de vivienda y adicción, transformando poco a poco la esencia de un estado que alguna vez se creyó inmune. Vermont demuestra que el problema retratado en documental no se limita a las grandes ciudades. Ha alcanzado cada rincón, incluso aquí. El contraste entre la belleza de Vermont y sus luchas ocultas se vuelve aún más evidente cuando miramos las cifras. Lo que a primera vista parece un estado rural, ajeno a los problemas urbanos, en realidad soporta una de las cargas más pesadas del país. Vermont se ubica de manera constante entre los estados, con las tasas per cápita de personas sin hogar más altas. En cualquier noche de 2024, más de 3.400 personas carecían de una vivienda permanente. Para mediados de 2025, el conteo general superó las 4.500 personas, incluyendo niños que intentan seguir en la escuela y ancianos que sobreviven a inviernos implacables. Aunque estas cifras puedan parecer modestas frente a California o Nueva York, Vermont tiene menos de 700,000 habitantes. Eso significa que la proporción por cada 10,000 residentes es alarmantemente elevada, colocando al estado entre los 5 primeros del país. Cuando la mayoría de los estadounidenses piensa en el documental, evocan campamentos de tiendas en Los Ángeles o Nueva York. Sin embargo, Vermont, con sus pequeños pueblos y colinas silenciosas, merece igual atención en la conversación nacional. Incluso la propia estructura de la falta de vivienda aquí cuenta otra historia. A diferencia de los extensos campamentos de la costa oeste, apenas un 3% de la población sin hogar de Vermont vive totalmente a la intemperie. La mayoría se aloja en refugios temporales o moteles financiados mediante vales estatales. La razón es clara: el invierno en Vermont no es solo incómodo, es mortal. Con temperaturas que caen muy por debajo de cero y tormentas capaces de aislar comunidades enteras, el estado no tiene más opción que mantener a la gente bajo techo. Pero esta dependencia de soluciones de corto plazo expone una fragilidad más profunda. Los programas de vales para moteles han sido recortados, restablecidos y modificados repetidamente por disputas legislativas y fallos judiciales. Las políticas cambian de una temporada a otra, dejando a familias enteras en incertidumbre sobre si tendrán un techo al día siguiente. Una decisión judicial a mediados de 2025 incluso obligó a restituir estadías de 80 días que habían sido reducidas ilegalmente, sumiendo en el caos a agencias locales y a residentes vulnerables. El resultado es desorden: padres y ancianos trasladados de un programa a otro, comunidades que improvisan respuestas y ciudadanos que se preguntan lo mismo: ¿quién asume la verdadera responsabilidad? A la urgencia se suma la realidad demográfica. La falta de vivienda en Vermont no discrimina por edad, pero golpea con más fuerza a los más vulnerables niños mayores y minorías raciales. Los afroamericanos en Vermont tienen más de 5 veces más probabilidades de perder su vivienda que sus vecinos blancos, un recordatorio crudo de que la desigualdad no es exclusiva de las grandes ciudades del país. Si incluso en Vermont
un estado celebrado por su seguridad y orgullo cívico, la raza puede determinar si alguien tiene techo. ¿Qué nos dice eso sobre la nación en su conjunto? La crisis de vivienda en Vermont no puede entenderse únicamente desde la perspectiva habitacional, porque en su raíz también es una historia de adicción. En la última década el estado ha sido arrastrado por la epidemia nacional de opioides. El fentanilo y otras sustancias sintéticas han dejado una huella devastadora en pequeños pueblos y condados rurales. Los hospitales y salas de urgencias que antes se enfocaban en la atención médica rutinaria, hoy funcionan como verdaderos campos de batalla. Allí se atienden no solo los casos de hipotermia y enfermedades respiratorias propias de quienes sobreviven a la intemperie, sino también las sobredosis recaídas y efectos crónicos de la dependencia química. Esta carga doble, la falta de vivienda sumada a la adicción, ha convertido a Vermont en un caso de estudio ineludible sobre lo que ocurre cuando dos crisis se cruzan sin la preparación adecuada. Para muchas personas sin un techo estable, las sustancias son al mismo tiempo escudo y arma. El alcopolicol ofrece un alivio pasajero contra las noches gélidas, mientras que los opioides brindan un respiro momentáneo frente a la desesperanza. Pero esas mismas herramientas de escape son las que profundizan su vulnerabilidad. I didn't use drugs IV at all until I was about 30. Until I was here, basically. I was just smoking everything, but things just got real bad for me, and I decided to start using IV, which was terrible decision for my addiction, because now I need it. I need to use a needle, and it sucks, it sucks. Los refugios temporales pueden proteger del frío, pero no aíslan a sus residentes de la atracción implacable de la adicción. Familias alojadas en moteles, financiados por el Estado, conviven en pasillos con vecinos que luchan por controlar su consumo, y los niños crecen enfrentándose cada día a la crudeza de la inestabilidad y la dependencia. El ciclo es tan previsible como cruel. Perder la vivienda incrementa la angustia y la desesperación, lo que a su vez hace más probable el consumo. La adicción entonces destruye la capacidad de mantener un empleo, pagar un alquiler o asegurar un nuevo hogar. Cada factor alimenta al siguiente, generando una espiral cada vez más difícil de romper. Por eso los intentos de abordar la falta de vivienda como un problema exclusivamente habitacional fracasan del mismo modo que tratar la adicción sin ofrecer un hogar seguro resulta igualmente inútil. Vermont deja claro en términos duros y directos que separar las políticas de vivienda del tratamiento de adicciones no solo es ineficaz, sino también una peligrosa ilusión. Las verdaderas soluciones exigen enfrentar ambas crisis como una sola. Las consecuencias de la falta de vivienda y la adicción van mucho más allá de quienes la sufren directamente. En Vermont, un estado donde las poblaciones reducidas amplifican cualquier crisis, los efectos en cadena se sienten en hospitales, departamentos de policía, escuelas e incluso en los pequeños negocios locales. Los hospitales de todo el estado están desbordados con casos vinculados tanto a la falta de vivienda como al consumo de drogas. Tratamientos por sobredosis, enfermedades crónicas sin atención y crisis de salud mental saturan las salas de emergencia nunca diseñadas para convertirse en redes de seguridad permanentes. Médicos y enfermeras dedican horas a reanimar pacientes que regresan pocos días después en las mismas condiciones, porque fuera de esas paredes no existe continuidad en la atención. Mientras tanto, otros enfermos niños con dolencias comunes, ancianos con necesidades urgentes, se ven obligados a esperar más tiempo. Las fuerzas del orden también están sobrecargadas.
Los agentes ya no solo atienden incidentes de embriaguez pública o allanamientos, sino también llamadas por sobredosis en baños públicos, vehículos e incluso en refugios. Muchos policías terminan actuando como paramédicos, aplicando naloxona en aceras, callejones o estacionamientos rurales. No era ese el objetivo original de la labor policial, pero se ha vuelto parte de la rutina diaria. En la práctica, Vermont está castigando la pobreza y la adicción en lugar de atacar sus causas. El impacto económico resulta innegable. En el centro de Burlington, comerciantes y dueños de cafeterías reportan una disminución de clientes, ya que muchos visitantes evitan las zonas donde la indigencia y el consumo de drogas son visibles. La economía turística de Vermont depende de su imagen de tranquilidad y belleza, pero esa percepción se erosiona con las escenas de desesperación frente a los escaparates. Los negocios locales, muchos de ellos familiares, cargan con el costo de una crisis que no está en sus manos resolver. Lo más doloroso es el efecto sobre los niños. En 2025, Vermont contabilizó a más de 1,000 menores viviendo sin un hogar estable. Algunos se alojan en moteles con sus padres, otros pasan de un refugio a otro. Llegan a la escuela cansados, ansiosos y a menudo con hambre, lo que debilita su educación antes de que pueda afianzarse. Maestros y escuelas intentan cubrir esas carencias, pero la educación no puede sustituir la estabilidad que ofrece un hogar seguro. Las investigaciones nacionales demuestran que los niños que crecen en estas condiciones tienen muchas más probabilidades de fracasar académicamente y de perpetuar los ciclos de pobreza. Vermont no solo enfrenta la emergencia del presente, también está gestando la crisis del mañana. Comprender la crisis de personas sin techo en Vermont exige ir más allá de los titulares y adentrarse en las condiciones estructurales que han hecho del problema algo tan persistente. La vivienda es la cara más visible, pero la raíz está en la limitada base económica del Estado. Los salarios en Vermont se han mantenido prácticamente estancados frente al aumento constante del costo de vida. Aunque los alquileres son más bajos que en las grandes áreas metropolitanas, superan lo que muchos trabajadores locales pueden pagar. La construcción además se ha visto rezagada durante años por normativas de zonificación restrictivas, altos costos de edificación y resistencia comunitaria a nuevos desarrollos, lo que ha frenado cualquier margen de crecimiento. La geografía rural amplifica este desequilibrio. En numerosos pueblos pequeños faltan tanto la infraestructura como las redes de transporte que permitirían proyectos de vivienda asequible viables. Otro factor es la larga sombra de la pandemia de COVID-19. Los programas federales de ayuda ocultaron temporalmente la magnitud de la crisis, financiando estadías en moteles y viviendas de emergencia. Durante un breve lapso, miles de personas tuvieron techo aunque fuera transitorio, pero cuando los fondos federales desaparecieron, quedó al descubierto la fragilidad del sistema. Las habitaciones se vaciaron no porque la necesidad hubiera desaparecido, sino porque el dinero se agotó. Aquella estabilidad era prestada, no construida. La crisis también se profundiza desde la perspectiva de la salud pública. Vermont ha sido golpeado de lleno por la epidemia de opioides y los servicios de salud mental han quedado muy por debajo de la demanda. Las camas de tratamiento son escasas, las listas de espera interminables y los programas de recuperación carecen del soporte habitacional que hace efectiva la terapia. Sin esa base, la recaída resulta más común que la recuperación y muchos terminan nuevamente en refugios o al borde de perder lo poco que habían logrado. Por último, la desigualdad marca quiénes son los más afectados. Aunque representan un porcentaje pequeño de la población, los afroamericanos en Vermont están sobrerepresentados entre quienes no tienen hogar.
también lo están las personas con discapacidades y los sobrevivientes de violencia doméstica que enfrentan un riesgo mucho mayor. Poner la experiencia de Vermont junto a la de otros estados revela tanto similitudes como diferencias notables. California suele citarse como el epicentro del documental, con más de 180,000 personas sin vivienda en cualquier noche del año. Los campamentos se extienden bajo autopistas a lo largo de las aceras y en terrenos baldíos, formando comunidades enteras a la vista de todos. Vermont, en contraste, reporta solo una fracción de esa cifra. Sin embargo, la comparación resulta engañosa si se observa únicamente en números absolutos. En relación con su pequeña población, Vermont figura entre los estados con mayor tasa de personas sin hogar per cápita. A diferencia de California, donde decenas de miles viven al aire libre durante todo el año, la mayoría de la población sin techo en Vermont permanece bajo refugio. No se trata de un diseño de política superior, sino de una cuestión de supervivencia en inviernos. Bajo cero, las carpas no son una opción. Nueva York ofrece otra perspectiva. El Estado mantiene un marco legal sólido que garantiza el derecho a refugio, especialmente en la ciudad de Nueva York, donde los tribunales han hecho cumplir esa obligación durante décadas. El enfoque de Vermont se asemeja a esta prioridad de ofrecer camas, aunque los contextos son radicalmente distintos. Mientras Nueva York concentra más su población sin vivienda en centros urbanos densos, donde los servicios, aunque saturados, están centralizados, Vermont enfrenta una crisis dispersa en pequeños pueblos y condados rurales. La geografía complica la coordinación, encarece el transporte y vuelve menos eficiente la prestación de servicios. Hawái muestra aún otro contraste. El clima cálido permite que muchas personas vivan al aire libre todo el año, con campamentos visibles en playas y tierras públicas. Allí, el motor principal es el costo extremo de la vivienda, inflado por el turismo y la escasez de suelo. Vermont no sufre esos mismos niveles de inflación de alquiler, pero el efecto final es similar. Los salarios no alcanzan para pagar un techo y muchas familias se deslizan por las grietas. En conjunto, estas comparaciones desmontan la idea de un único relato del documental. En California son tiendas de campaña, en Hawái campamentos frente al mar, en Nueva York refugios urbanos abarrotados. En Vermont son moteles llenos de familias, niños y personas que luchan contra las adicciones. El paisaje cambia, pero los fallos estructurales, la falta de vivienda asequible, los servicios insuficientemente financiados y la fragilidad de las políticas se repiten en todo el país. La crisis en Vermont no ocurre en un vacío, se encuentra justo en el cruce entre la política, los presupuestos y la moral pública. Para los legisladores, el desafío se ha convertido en una prueba de prioridades y de voluntad política. De un lado están los contribuyentes que exigen rendición de cuentas y reclaman que los recursos no se malgasten en programas que consideran parches temporales. Del otro se alzan comunidades, grupos religiosos y defensores sociales que contemplan el costo humano de los recortes y sostienen que negar apoyo equivale a condenar a las personas a morir de frío. Los líderes políticos quedan atrapados entre estas fuerzas opuestas y cada decisión o cada indecisión se mide no en abstracciones, sino en vidas. La fuerte dependencia del Estado en los programas de vales para moteles resume perfectamente esta tensión. Para los sectores fiscalmente conservadores, los vales representan dinero canalizado hacia soluciones de corto plazo sin retorno tangible.
Para las familias que luchan por sobrevivir, en cambio, son el único escudo frente a las noches gélidas y las calles vacías. Esta contradicción ya ha obligado en más de una ocasión a que los tribunales intervengan extendiendo plazos cuando la acción legislativa resultaba insuficiente. La naturaleza intermitente de estas decisiones y cambios de política deja a los residentes en el limbo y erosiona la confianza en el gobierno. La ciudadanía comienza a preguntarse no solo si a sus dirigentes les importa, sino si realmente son capaces de gobernar con eficacia. La frustración aumenta por la manera en que se plantea el debate político. Los legisladores presentan el problema como opciones excluyentes: construir más camas en refugios o ampliar centros de tratamiento, financiar emergencias o invertir en vivienda permanente, equilibrar el presupuesto o proteger a los vulnerables. En la práctica, no son caminos en competencia, sino necesidades que se entrelazan. Una cama sin tratamiento conduce a un ciclo sin fin. El tratamiento sin vivienda estable desemboca en recaídas. La austeridad sin compasión se traduce en muertes evitables. Los votantes mayores, atentos tanto a la política estatal como a la federal, perciben las dificultades de Vermont como una señal de alarma. Si un estado rural con menos de 700,000 habitantes no logra estabilizar a unos pocos miles de residentes, ¿qué nos dice esto sobre la batalla más amplia que revela el documental? A medida que se acercan las elecciones nacionales, la historia de Vermont obliga a una reflexión profunda. Aunque la crisis en Vermont es abrumadora, no está exenta de salidas. El verdadero reto consiste en superar las medidas cortoplacistas y adoptar estrategias que combinen la atención inmediata con reformas de fondo. En lo inmediato, la prioridad debe ser la estabilidad. El Estado no puede afrontar otro invierno con familias sin saber dónde dormirán. Un plan de refugios claro y constante que incluya lineamientos previsibles para los vales de motel y suficiente capacidad evitará el caos y salvará vidas. Las camas temporales no solucionan el problema estructural, pero su ausencia multiplica las tragedias. A mediano plazo, Vermont tiene que aprovechar los recursos ya existentes. La amplia disponibilidad de moteles y pequeños hoteles infrautilizados ofrece una oportunidad única para convertirlos en viviendas de apoyo permanente. Otros estados han demostrado que estas transformaciones pueden completarse más rápido y con menor costo que levantar nuevos edificios desde cero. Sin embargo, la vivienda por sí sola no basta. La expansión de los servicios de tratamiento debe avanzar al mismo ritmo. Los condados rurales necesitan acceso a camas de desintoxicación, programas de consejería y terapias asistidas con medicación. La vivienda y el tratamiento tienen que concebirse como un único sistema y no como compartimentos aislados. Las soluciones de largo plazo requieren reformas profundas. Las normas de zonificación deben modernizarse para permitir desarrollos de mayor densidad, y los procesos de aprobación han de simplificarse para alentar la construcción asequible. Subsidios dirigidos pueden proteger a los hogares de bajos ingresos frente al desalojo, mientras que la inversión en comunidades marginadas, minorías raciales, personas con discapacidad y sobrevivientes de violencia doméstica reducirá las desigualdades que los colocan en mayor riesgo. Por último, Vermont debe resistir la tentación de criminalizar la pobreza y la adicción. Arrestar a quienes duermen en la calle o poseen pequeñas cantidades de drogas consume fondos públicos y perpetúa los ciclos de inestabilidad. El verdadero progreso llegará no desde el castigo, sino desde la integración: vivienda, salud, atención social y dignidad reunidas bajo una sola visión.
La crisis de Vermont es al mismo tiempo una tragedia local y una advertencia nacional. Muestra las duras realidades de un estado rural y frío, escasez de viviendas, adicciones extendidas, servicios frágiles, pero también proyecta una imagen más amplia del país entero. Si un estado con menos de 700,000 habitantes no logra estabilizar a 4,500 residentes, ¿qué podemos esperar de aquellos mucho más grandes que enfrentan cifras aún más abrumadoras? El término documental ya no se limita a campamentos urbanos, hoy también abarca habitaciones de motel, salas de emergencia y la infancia de miles de niños que crecen sin estabilidad.